Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zucas y Vicente López. Bueno, ni modo, tendré que decírselo yo mismo. Se trata del lago Titicaca. No te rías ni te tapen las narices. Eso nada tiene que ver con lo que están pensando ni con lo que están oyendo. Y ahora, para que no se les olvide, escriban 50 veces. El lago Titicaca es el más grande de la América del Sur y está situado al suroeste del Perú y al oeste de Bolivia. No se preocupen, ni se han equivocado de podcast, ni hoy vamos a hablar de cine. Y hoy hablaremos de... Hoy trataremos de uno de los elementos importantes en el proceso del aprendizaje. Hoy hablaremos de la memoria. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿cómo estás? Este pequeño fragmento, a modo de muestra de la película El Profe de Mario Moreno Cantinflas, refleja pues lo que ocurría y lo que ocurre en algunos casos. Por eso vamos a desgranar con mi compañera Sandra en esta sección recién estrenada todo lo relativo a los tipos de memoria y cómo lograr que los alumnos recuerden. Al fin y al cabo, cuando se adquieren conocimientos, de eso se trata. Entremos en materia. Tenemos que estudiar una serie de temas para un examen. Hasta ahí algo muy común. Lo primero que entra en juego es lo que se llama la memoria de trabajo. Vamos a ampliar un poco ese concepto de exactamente de qué se trata. Mira, básicamente podría decirse a rasgos generales que para recordar a largo plazo necesitamos como pasos previos, ¿no? Esos pasos previos sería que primero necesito esa memoria de trabajo, que sería como ese proceso en el que estoy aprendiendo, para que poquito a poco vaya empezando a desarrollarse la memoria a corto plazo y a partir de ahí ir afianzando hasta que lleguemos a la memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir memoria a corto plazo y memoria a largo plazo? Memoria a corto plazo significa eso que necesitamos recordar para seguir avanzando sobre un tema determinado, y memoria a largo plazo sería cuando ya ese tema se afianzó y lo recordamos para toda la vida. Ahí ya se transformaría en un aprendizaje relevante. Pero necesitamos, para que todo esto se produzca, activar todo lo que tiene que ver con las memorias sensoriales, es decir, todo lo que entra a nuestro cuerpo a través de los sentidos, es decir, a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto. Necesitamos emocionarnos, necesitamos movernos, una serie de cosas que activarían las conexiones sinápticas para que se produzca ese aprendizaje. Con respecto a ese pequeño fragmento de la película, lo que decías, ¿no? De esto de repetir. Algo habitual anteriormente en las escuelas, ¿no? Las famosas copias. Sí, algo habitual antes y ahora también en algunos casos depende de para qué. El cerebro necesita, igualmente nuestro sistema nervioso necesita que repitamos cosas para afianzarlas. Por ejemplo, para aprender a conducir, para andar en bicicleta, para recordar de memoria una poesía, necesitamos repetirla, sin ir más lejos. Yo hice el magisterio en 5 años en Argentina y cuando yo entré al magisterio tenía muchísimos errores de ortografía y nuestra profesora de lengua nos hizo habilitar un cuaderno en el que cada vez que teníamos una palabra con error, pues necesitábamos fijarla bien en el cerebro. Fijarla bien significa aprehenderla con H. Entonces nos hacía repetirla 50 veces o más, 100 veces, hasta que tú decías, listo, ya no se me olvida más. Esto el cerebro lo necesita. En algunos casos está muy bien hacerlo y en algunos casos actualmente se podría considerar antipedagógico, depende de para qué. Pero, por ejemplo, para tocar el piano necesitamos repetir. Para algunas cosas es muy importante repetir. De hecho, nuestro cerebro necesita que repitamos. No significa que nosotros estemos de acuerdo con esa metodología en todos los casos y para todo, ¿no? Porque eso ya con los medios que hay hoy en las aulas, en los medios tecnológicos, ya no tiene ningún sentido. Evidentemente es una cosa un poco obsoleta. Pero como tú bien decías, para determinadas cosas sí puede ser una herramienta o un instrumento idóneo, ¿no?
Exactamente, depende de para qué. Además, hay muchísimas estrategias para activar la memoria. Como bien dices tú, ¿no? No es necesario que estemos repitiendo como loros algo, mientras que podemos ir fijando conceptos de distinta manera hasta que logremos recordarlos del todo. En algunos casos, en algunos procesos más mecánicos, como es fijar bien una palabra que se te ha fijado mal, puede servir. O, por ejemplo, intentar memorizar una pieza de piano. En esos casos es muy importante, pero no siempre es así. Bueno, y como también comenté, necesitamos para llegar a la memoria a largo plazo, activar las memorias sensoriales. Eso es muy importante. Entonces, según yo he entendido, la memoria a largo plazo es lo que queda después del tiempo, ¿no? Y tenemos que activar entonces lo que se llaman las memorias sensoriales, es decir, que un alumno en la clase pues esté viendo, aunque parezca una contradicción, y escuchando al docente, esté atento al docente. Y para abrir esos sentidos hay una serie de estrategias, ¿no? Exactamente, eso es lo que es muy importante. Hay una serie de estrategias didácticas para activar estas memorias sensoriales. Cada docente tiene sus propias estrategias, el docente sabe cómo hacerlo. Mira, aquí podríamos hablar de lo que dice la neurociencia y lo que dicen los pedagogos. Es muy importante porque las neurociencias están descubriendo un montón de cosas a través de neuroimágenes que los pedagogos ya decían desde hace siglos. Entonces es importante comprender que el docente ya tiene determinados mecanismos para ayudar a sus alumnos a recordar. El pedagogo, el docente, ya tiene la didáctica. Pero bueno, bien como dijiste tú recién, hay podría decirse 5 estrategias básicas que son para llamar la atención. Vamos, si te parece, una por una, las vamos comentando. La primera es muy, muy sencilla, la atención en el aula. Es decir, el docente tiene que estar constantemente reclamando la atención de sus alumnos. Afortunadamente, elementos de distracción en un aula hoy en día, aparte de los propios externos que pueda haber, no se permiten, y aquí hago una referencia pues a los móviles, no se permiten en las clases ni nada, pero eso de tener que estar el docente constantemente, que me presten atención, atiéndanme, ¿no? Eso es Bueno, ahí el docente no tendría que estar reclamando la atención. El docente tiene que motivar, el docente tiene que incentivar. Si el docente está reclamando la atención, según mi punto de vista, hay algo que no está bien hecho. Es decir, el docente tiene que buscar elementos y estrategias que entusiasmen, que incentiven, que motiven al niño para decir, uy, esto me llama la atención, no me la reclaman, me llama la atención. ¿Cuál es el primer sentido que hay que abrir? Hay que abrir el sentido de la vista, hay que abrir el sentido del oído y hay que abrirlo con determinadas cosas que hagan que el alumno se interese, despertar esa atención, no reclamarla, ¿no? ¿Cuántos profesores hay que en la docencia dan la misma clase desde hace 15 años de la misma manera y no transmiten emoción? Eso es muy importante también, es uno de las otras estrategias básicas a la hora del aprendizaje, ¿no? La emoción en cuanto a lo que se está transmitiendo o enseñando. Claro, a ver, yo no voy a juzgar a ningún docente. Lo que yo creo desde el punto de vista pedagógico, como pedagoga, digamos, trabajando en aula, como he trabajado, es fundamental despertar esa atención, despertar esa emoción y ir variando las estrategias pedagógicas. Eso es muy importante. Por ejemplo, si me doy cuenta que el alumno de esta forma en la que le estoy explicando no me comprende, pues tengo que variar esa estrategia didáctica y llegar de otra manera. De alguna forma es intentar hacer el proceso de la manera más creativa o interesante, por sobre todas las cosas interesante. Enseñar todos los años de la misma manera, bueno, eso es relativo porque eso depende de cada docente, depende del entusiasmo que tenga el docente por su profesión. Hay docentes más jóvenes, hay docentes de más edad y todo depende de esa pasión que tenga cada uno por el
proceso, ¿no? El proceso de enseñanza. De hecho, también hay temas que son más atractivos que otros. Entonces, lo que yo creo como docente es en la importancia de ver qué voy a enseñar y preocuparme en cómo lo voy a hacer para que ese proceso sea emotivo, incentivador, despertar desde el principio ese interés. Por lo menos es mi criterio. Vamos a recapitular un momento. Hemos dicho primero la atención, luego hemos dicho la emoción, otra de las claves fundamentales. Y ahora vamos con un tercero, con los organizadores visuales, los mapas conceptuales, ¿no? Exactamente, eso es muy importante también. Dijimos que activar esas puertas neuronales no sensoriales, que son la vista, el oído, inclusive el olfato, inclusive el cuerpo, el tacto, todas las ventanitas estas, en primer lugar, y después es que, como dije antes, qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, y ese qué voy a enseñar, ir reflejándolo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera visual. Por ejemplo, a través de un mapa conceptual sería ver cuáles son los conceptos claves de lo que voy a enseñar y cómo dibujo esos conceptos claves de manera que el adolescente, el niño o el adulto que esté estudiando inclusive los vea en una especie de mapa dibujado con flechas, con círculos, con rectángulos, con colores, que hagan ese apoyo visual que el cerebro necesita para recordar y no se lo olvide más y que realmente sea un aprendizaje significativo, que eso es lo que queremos. ¿Qué significa que no se lo olvide más? Que no se lo olvide más significa que se quede guardado en la memoria a largo plazo. Otra herramienta, otra estrategia, como la queramos llamar, a la hora del aprendizaje, pues puede ser, es de hecho la novedad. Es decir, al cerebro le encanta la novedad, todo lo que es aprender nuevo. Ahora bien, se podría plantear el docente cómo soy novedoso yo a la hora de transmitir algo, de enseñar algo. Eso está en cada uno. Claro, es un poco lo que decíamos, ¿no? El qué, el cómo. ¿Cómo voy a hacer para despertar ese interés? Tengo que despertar esa noradrenalina, se diría desde las neurociencias, ¿no? Para despertar ese entusiasmo por la propuesta del docente. Ese es todo un trabajo, es la didáctica, no es tan sencillo, ¿eh? Y una quinta estrategia sería la relevancia, que no es más que lo que se está enseñando tenga conexión con la vida cotidiana del alumno, que sea aplicable quizás a su vida diaria. Sí, más que nada que el estudiante, porque no vamos a hablar solo de niños, vamos a hablar de niños, de adolescentes y de adultos. Es decir, que cualquier estudiante puede hacer conexiones tanto con su vida diaria como con conocimientos previos. Es decir, que pueda conectar lo que sabe, es decir, lo viejo, con lo nuevo. Eso hace que se generen en la memoria cimientos que vayan haciendo que esa memoria de trabajo, esa memoria a corto plazo, se vaya transformando poco a poco en memoria a largo plazo. Digamos que sería como esa relación que se hace entre lo que ya sé con lo nuevo. Un poquito por ahí sería el tema de la relevancia. De esa manera se produciría un aprendizaje relevante, se dice, o aprendizaje significativo, que es aquel que se transformaría, digamos, en memoria a largo plazo. Yo reconozco que también he sido estudiante hace ya muchos años y reconozco que he cometido el mismo error de estudiar pues lo que hemos hecho muchos o todos 2 noches antes, con un resultado evidentemente pues en la mayoría de los casos catastrófico. Llegas al examen, lo vomitas todo metafóricamente hablando y 15 días después pues no te acuerdas de nada. Esto sonará a no poco docente respecto a sus alumnos, ¿no? Lo que pasa es que ahí juegan factores importantes. Juegan ya de por sí cuando una persona se siente evaluada, ahí ya vamos a hablar en forma más general, no hablemos de niños ni de adolescentes, hablemos en general. Cuando una persona se siente evaluada, ya juegan los nervios de por medio. Si el proceso de aprendizaje o el proceso de formación, digamos, estuvo bien pautado por el docente, es decir, que el docente fue viendo, pensando cómo hace ese proceso, cómo lo lleva a cabo, luego observando a sus alumnos permanentemente, haciendo como una evaluación formativa, ya ese examen sería como la evaluación sumativa, que es a la que todo el mundo le tiene miedo, porque ese examen es el que te pone a prueba.
hasta dónde sé. Y ese examen es el que lamentablemente luego se transforma en calificación. Y eso es lo que no nos gusta, porque no es lo mismo evaluar que calificar, porque al calificar estás clasificando. Entonces, generalmente esos son los exámenes que dan miedo, que asustan, que uno estudia los últimos días. Fíjate ahí lo que está ocurriendo. Eso significa que tú estudias para el examen y a las 2 semanas no te quedas con nada. Es decir, que ahí tenemos la memoria a corto plazo. Fíjate, eso no sirve de nada. Lo que yo creo es en el proceso. Para mí el proceso de enseñanza-aprendizaje lleva a la par todo un proceso de evaluación de que todos esos conceptos que estamos intentando aprender y el docente o el pedagogo o el educador está intentando enseñar, primero tiene que haber un proceso de evaluación diagnóstica, es decir, qué saben los niños como conocimientos previos o los estudiantes como conocimientos previos, luego el proceso de la evaluación formativa y luego el proceso de la evaluación final. Ese proceso de evaluación formativa sería todo esto que estuvimos hablando hoy, el qué y el cómo, es decir, si yo me preocupé por entusiasmarlos, me entusiasmé yo, lo hice interesante, les hice un mapa conceptual con conceptos claves, les llevé lo novedoso, tú no vas a tener que estar estudiando 2 días para soltar en un examen algo que no te vas a acordar más, se quedaría en la memoria a corto plazo. No, al contrario. Si ese proceso estuvo bien hecho, de acuerdo a todo lo que estuvimos hablando hoy, a lo que pedagógicamente sería lo más apropiado, el niño solo va a tener que repasar un poquito y nada más, porque ahí ya también tendríamos que hablar luego de otros factores, ¿no? Estamos hablando de esa evaluación que necesitamos para saber qué se aprendió de todo lo que se intentó transmitir. Ahí se quedaría en la memoria a largo plazo, ¿me comprendes? Sí, perfecto. No sé dónde leía en un artículo que un elemento importante en el aprendizaje y para que la información se quede en la memoria a largo plazo es evidentemente el sueño. Leía que creo que las personas más de 10 años deberían dormir por lo menos mínimo 8 horas de lunes a domingo y menos de 10 años 10 horas de lunes a domingo. Es decir, la importancia del sueño para cualquier persona que está en una etapa de aprendizaje es fundamental. Claro, porque el sueño o el dormir consolida el aprendizaje. ¿Me comprendes? Es muy importante. Y estudiar o darle una leída a esos conceptos que nos van a evaluar antes de dormirnos es importante también. Porque le damos una leída todas las noches antes de irnos a dormir, ayuda mucho también porque te vas a dormir con esos conceptos visualmente en el cerebro, en la cabeza, digamos, y el proceso de dormir, digamos, consolida ese aprendizaje, ¿sí? Así que bueno, ahí hay como varios factores que hacen que algo se guarde en la memoria a largo plazo. Obviamente en este episodio hemos estado hablando de la memoria desde el punto de vista del aprendizaje, ¿sí? Porque también tenemos, sí, el tema de la memoria es muchísimo más amplio y hay un montón de factores que también habría que tener en cuenta si nosotros hablamos concretamente de procesos cerebrales, de procesos sinápticos. El episodio de hoy lo hemos centrado en la memoria, pero desde el punto de vista de un estudiante y del aprendizaje en general, más que de procesos que tienen que ver con recordar, olvidar, porque ahí entran otras cuestiones, ¿no? Repasemos un poco. Y vamos a entrar en la sección de repaso. Y una de las cosas que yo hacía era hacer resúmenes con mis propias palabras, más allá de los tradicionales esquemas, y es una forma de que se te fijen muy bien los conceptos, porque evidentemente lo transmites con tu propio lenguaje y consigues que eso se te quede para siempre, de alguna manera. Claro, ahí estamos afianzando la memoria a largo plazo, ¿ves? Con los mapas conceptuales, con los resúmenes, con escribir con tus propias palabras lo que escribió el profesor, lo que has leído. Perfecto, claro, entramos en la memoria a largo plazo. Vale, entonces vamos a hacer así como un pequeño repaso de lo que hablamos, ¿no? Hablamos de la memoria de trabajo, ¿verdad? Que es la antesala de la memoria a corto plazo. Exactamente. Memoria a corto plazo
que es todo eso que tenemos que ir haciendo para que todos los conceptos que vamos aprendiendo poquito a poco se vayan consolidando, que se vayan afianzando. Para eso también necesitamos descansar y dormir bien, y para que poquito a poco se vaya pasando la memoria a largo plazo y el aprendizaje se transforme en un aprendizaje relevante. Y también nombramos las herramientas que le damos a los docentes para que tengan en cuenta que esas herramientas serían la apertura de los canales sensoriales. Que te presten atención, que te oigan, y luego lo que hemos estado repasando: la atención, la emoción, los organizadores visuales de los que hemos hablado, la novedad y la relevancia. Esas son las 4 estrategias básicas que debería tener en cuenta el docente. Sí, y cuidado con eso de la atención, que no hay que reclamarla. La atención hay que intentar regalarla. Bueno, regalarla no, incentivarla, despertarla, interesar, ¿no? Bueno, estoy hablando desde el punto de vista pedagógico, según mi punto de vista pedagógico, ¿no? Te proponemos un reto. Y ha llegado el momento de nuestro reto. ¿Qué reto tenemos para hoy, Sandra? Se me ocurrió que estaría bien un trabalenguas. ¿Por qué? Porque con un trabalenguas trabajamos memoria, trabajamos atención, trabajamos psicomotricidad, porque tenemos que articular muy bien para que ese trabalenguas se comprenda conforme lo vamos diciendo con más velocidad. El trabalenguas está muy bien para activar distintas zonas del cerebro. Entonces son estrategias pedagógicas muy potentes los trabalenguas. Por eso se me ocurrió uno gracioso. ¿Qué te parece? Pues venga. ¿Te lo digo? Léemelo. Bien. Lo voy a leer y luego en la descripción de este episodio vamos a dejar el enlace al canal de Telegram para que las personas que nos estén escuchando, si se atreven, nos dejen a viva voz su trabalenguas. A ver qué tal, a ver a quién le sale más rápido, a quién le sale más lento. No es tanto lo que importa quizás la velocidad, sino que esa articulación haga que lo que vamos a decir se entienda. Por ejemplo, lo voy a leer bien lento primero. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Así es muy fácil, ¿verdad? Porque lo dije muy lento. Voy a intentar decirlo un poquito más rápido. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? ¿Lo intento un pelín más rápido? Venga, vamos a ver si podemos subir la velocidad. A ver. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Ahí queda eso para nuestros oyentes, el reto de esta semana. Claro, el secreto está en la memoria y en la atención y en la articulación. Te invitamos a que nos pongas un me gusta, te suscribas, comentes y compartas. También puedes dejarnos un audio en nuestro canal de Telegram con opiniones, sugerencias o preguntas. Además, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Venga, ahí tenemos nuestro reto y con el reto nos despedimos, ¿verdad? Ya hasta el próximo episodio. Agradecerte como siempre tu compañía y esperar que el episodio de hoy haya sido del interés de todos nuestros oyentes. Yo también te agradezco mucho, Vicente, y nada, ojalá que os guste. Un abrazo a todos y a todas. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.